Hola turolenses, soy José Antonio Alleva Golde y este es el vídeo número 4 y voy a seguir explicando temas de astrología profesional. Lo hago antes de presentar mis servicios profesionales en astrología. En concreto en este vídeo hablaré de conceptos como carta astral, casas, signo del zodiaco, planetas, etc. Entonces se pregunta, ¿qué piensa una persona normal sobre la astrología antes de conocerla? Lo normal es que se piense que son cosas muy raras, historias de locos, de temas de chalados, de gente que no está bien centrada, de frikis, de gente que está como una puñetera cabra, etcétera. Si se piensa todo esto erróneamente, ya que la astrología es algo serio y se piensa que es algo que no tiene seriedad. Entonces se piensa que es de cotilleo, que es ciencia ficción y no es así. Es algo bastante serio. Dichas creencias no, no están basadas en la experiencia real, o sea, se desconoce algo y ya se juzga por anticipado. ¿Qué fundamentos de peso tiene una persona normal que desconoce la astrología y se atreve a juzgar que la astrología es un timo o es mentira? Se pregunta, ¿qué experiencia tiene esa persona en el sector de la astrología para atreverse a juzgarla, para desprestigiarla? Hay que decir que la astrología seria y profesional, si algo destaca, es que se basa en estadísticas. Si un astrólogo es profesional, trabaja sobre lo conocido y comprobado en repetidas veces. O sea, no se aventura a hacer experimentos, ni a decir algo que no sabe. La astrología no consiste en formarse en ello simplemente y lanzarse a asesorar personas, repitiendo conceptos aprendidos como si se fuera un reproductor de CDs. O sea, la astrología no es unos cursillos de unos fines de semana y ya está. O sea, la astrología es algo muy profundo. Primero se aprende, luego se investiga y luego se asesora a los demás. Primero se investiga uno mismo y se comparan ciertas cosas. De hecho, un astrólogo siempre está aprendiendo durante toda su vida. El astrólogo que es astrólogo de verdad sabe que siempre hay que estar estudiando. Realmente el astrólogo tendría ya mucho trabajo con estar investigando simplemente, o sea, que para que veáis la magnitud. Hay que decir que hasta hace unos siglos la astrología y la astronomía, ambas ciencias, astronomía y astrología, estaban unidas, ya que es necesaria la astronomía para conocer las posiciones de los astros en astrología. En otros tiempos las personas más sabias estudiaban ambas ciencias, hay que decirlo. Esto en la universidad. Se pregunta, ¿hay niveles de astrología? Pues sí, hay mucho nivel, hay mucha diferencia. Por hacer una comparación para que se entienda, habría que distinguir que hay distintos niveles de conocimiento de la astrología en general, o la astrología por especialidades, como se prefiera. Un nivel donde la persona no conoce nada y se atreve a decir que la astrología es un timo. ¿Cómo, cómo vas a juzgar algo que no conoces? Lo prudente es ser cauto y no pronunciarte sobre lo que no conoces. Un nivel de entretenimiento son simplemente unas líneas de texto por signo del zodiaco. No es hay que decir que no es una información precisa. Un nivel de estudiante. El estudiante está estudiando astrología y se es consciente de que hay muchísimo camino por delante. Un nivel semiprofesional, la persona ya tiene unos conocimientos muy interesantes de astrología. Nivel profesional, la persona tiene unos grandes conocimientos en astrología. Nivel de élite profesional, sobre todo los astrólogos que se da, a nivel general, se da esta calificación sobre todo en astrólogos que tienen un gran conocimiento general de toda astrología. Hay muy pocas personas que llegan a estos estatus de conocimiento en astrología, hay que decirlo. Y también hay que resaltar que existe mucha diferencia entre ser un gran astrólogo y creerse un gran astrólogo. No es lo mismo. Hay que serlo, no creérselo. Es como la comparación de Goku en la famosa serie de televisión, cuando se transforma en una versión superior, Super Saiyan. Se pregunta momento de nacimiento y carta astral. La carta astral o la carta natal, o se le llama de otras maneras, es un gráfico
que se utiliza en astrología donde se reflejan las posiciones de los astros en un momento concreto, por ejemplo en el nacimiento de una persona. Es un gráfico donde se sitúan los astros de la forma que son vistos desde un lugar desde la Tierra. La carta astral se divide en 12 sectores llamados casas. Ya empezamos, es redonda, entonces se divide en sectores. Cada una de estas casas tiene una relación con una serie de cuestiones en concreto. A continuación se muestra un ejemplo de carta astral. O sea, aquí se muestra como en el centro sería el punto de la Tierra y luego cómo serían vistos los astros. Están los astros, las partes del zodiaco, pues cómo serían vistos los astros. Entonces aquí hay una representación de los planetas, pero bueno, están todos alineados. Esto no es lo normal que estén así. Entonces, claro, si miramos la Tierra y miráramos un punto de la Tierra que coincidiera más o menos con esto, pues en una parte del gráfico habría unos planetas y en otra parte del gráfico habría otras. Unos planetas pueden estar alineados en el gráfico, estar juntos, pero bueno, se dibujan así, pero los planetas están a mucha distancia separados. Entonces, un ejemplo explicado de forma sencilla y no explicado de forma técnica, un planeta que está en la zona del signo de Libra, en un signo del zodiaco, ese planeta realmente no está en algún lugar del trocito de la constelación de Libra, sino que visto desde el punto de la Tierra que sea, al fondo, detrás de él y muy lejos del planeta, tiene una porción de esa zona de Libres. El planeta está en el sistema solar y se representa como es visto, pero se representa en el gráfico en la zona de Libra. Entonces, en el siguiente gráfico que pongo se ven los planetas que están repartidos por las diferentes zonas del signo del zodiaco. Voy a explicar primero antes eso. Si el punto A en esta línea azul, en la de abajo, la línea inferior, es el lugar de la Tierra y B es el planeta, si trazamos una línea recta vista desde la Tierra, llegamos a C, que sería el trocito ese de constelación, o sea, relacionada con el signo del zodiaco en concreto. Entonces, así es como un efecto óptico. También es como si miramos desde un telescopio. Entonces, y lográramos hacer una línea recta, pues eso se plasma desde un gráfico. Entonces, por ejemplo, en este gráfico o carta astral que vemos aquí, en una publicación normal, breve, de unas líneas, diría el Sol, que es en la derecha, está en la zona de Piscis. Pero claro, en una publicación diría es Piscis, y no, aquí el Sol está en Piscis. Hay también elementos hay planetas en Aries, hay planetas en Cáncer, hay planetas en Escorpio, hay planetas en Libra, planetas en Capricornio y planetas en Acuario, o sea que hay más, que no es solo eso, no es solo dónde está el Sol, sino dónde está. Hay que hacer un análisis de todo esto, y la posición de los planetas según donde estén, pues crean tensiones o hay momentos de relajación, así es según cómo se muevan, porque eso se va moviendo, el gráfico se va moviendo. Hay zonas, las casas se quedan fijas y lo demás se mueve conforme pasa las horas o los días, como se quiera decir, los años. Se pregunta, signos del zodiaco son 12, para algunos astrólogos son 13, porque incluyen a Ofiuco. Se ha hablado mucho, hay gente que lo incluye, hay gente que no.
Entonces los signos del zodiaco tienen los nombres de unas cuantas constelaciones, pero no son lo mismo, como he dicho antes, ya que cada constelación es muy amplia. Los signos del zodiaco son como trocitos del cielo los representados en el gráfico, en la carta astral. Aquí vemos cómo se puede ver cómo se representan los Aries con esta figura, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, la representación que tienen los gráficos. Se pregunta, astros. Los astros están asociados con una serie, cada astro está asociado con una serie de características en astrología y se interpreta su significado. Normalmente los planetas que se tienen en cuenta para representarlos en el gráfico son los del sistema solar, incluido Plutón, aunque ya no lo consideren planeta en astronomía. También se tiene en consideración otros puntos del cielo, a la Luna, etcétera. Hay que decir que aunque nos parezca que la Tierra es grande, la Tierra es muy pequeña en comparación con los otros planetas. Aquí, por ejemplo, hay una demostración de que sí, Mercurio comparado con la Tierra, pues es mucho más pequeño en diámetro. Pero claro, Venus es parecido a la Tierra, Marte es la mitad en diámetro, pero Júpiter, pues ya Júpiter es más de 10 veces el diámetro. Urano y Neptuno, el diámetro es más de 3 veces cuatro veces la Tierra, así aproximadamente. Eso es el diámetro, luego es el volumen. O sea, por ejemplo, el diámetro de la Tierra es 12.800 kilómetros, pero el diámetro del Sol es 1.391.016 kilómetros. Pero es que el volumen no se multiplica aún más. El volumen del Sol con respecto a la Tierra es 1.300.000 veces mayor. La Tierra es muy pequeña. Aquí yo creo que no esté a escala, no sé si está a la escala, pero se ve la comparación de la Tierra, un puntito, y lo que es Júpiter y Saturno, que son muy grandes. Entonces, y el Sol ya enorme, y el Sol está muy cerca de la Tierra. Aquí se ve a continuación por la representación del Sol, Mercurio, Marte, Saturno, Neptuno, Luna, Venus, Júpiter, Urano, Plutón, en cómo se representan los gráficos. Hay astrólogos que utilizan más astros, hay astrólogos que utilizan menos, eso cada astrólogo tiene su propia forma de enfocar el tema. Hay que decir que cada persona necesita un tipo de astrólogo, un enfoque en concreto. O sea, cada persona cuando acude a los astrólogos tiene que ver qué enfoque le va más, porque ahí habrá personas que conecten mejor con unos astrólogos, habrá personas que conecten mejor con otros. O sea, que cuando digo astrólogos hay hombres y mujeres que hay en este mundo, pues hay astrólogas y astrólogos. Se pregunta, ¿los planetas afectan a la Tierra? ¿En serio? Como ya he dicho, la Tierra es un planeta muy pequeño en comparación con otros planetas. Entonces, y aún es mucho más pequeña con comparación al Sol. Entonces, además en este tema de distancias hay que decir que está relativamente cerca de los otros astros y del Sol. Los distintos planetas, el Sol y la Luna, son como si fueran la familia de la Tierra. O sea, habría peques en la familia y otros mayores. Y esta familia de astros influye más o menos dependiendo de las posiciones astronómicas en cada momento. Como he dicho, según cómo se pongan, pues hay más tensiones, menos. Se producen como una especie se producen unas líneas en el gráfico que eso a nivel visible en el universo no se ve, pero es como una especie de mal dicho billar o combinación de billar. No es cualquier astrólogo que vea, que me escuche, dirá que no soy preciso, pero es que para que se entienda tengo que hablar de forma sencilla. Entonces los astros influyen sobre lo que pasa en la Tierra, e influyen también lo que pasa en los países, lo que influyen lo que les pasa a las personas. Influye sobre la Tierra hasta si se acercan o se alejan los otros planetas.
cuando se acercan a nuestro planeta. Otra comparación: imaginad que los planetas son como unos cuantos pueblos y ciudades juntas. Haciendo un símil, la Tierra sería como un pueblo de 5 habitantes. He puesto 5 habitantes poner un ejemplo. Y el Sol sería, en proporción, como he dicho, 1.300.000 veces mayor, sería como una ciudad de 6.500.000 habitantes. Entonces, ¿a qué se nota la diferencia de tener un pueblo de 5 habitantes que tenga una ciudad tan grande? Pues los planetas grandes también influyen muchísimo. Entonces, haciendo un símil con lo que pasaría en la provincia de Teruel, si la capital es el Sol, 35.484 habitantes censados en el año 2017, la Tierra sería 1.300.000 veces más pequeña. Entonces sería un pueblo cercano que no tendría ni personas. Ese pueblo sería como el tamaño de una casita de un ratoncito con un poco de terreno alrededor. Esto es una comparación ficticia. Pongo aquí pues un montón de personas en la Plaza del Tórico y el ratoncito. Entonces se pregunta: 335.484 personas, o sea, el Sol contra una casita del ratoncito Tierra, pues se tiene que notar diferencia. Pues también hay que contar que hay más astros que influyen. Y si la casita del ratoncito es la Tierra, ¿qué podría ser en comparación una persona con respecto al Sol? O sea, Teruel. Una persona en ese pueblo, la Tierra, sería como unas células del ratoncito. Como se puede ver, el asunto tiene mucha importancia, mucho más de lo que pueda parecer. Entonces hago comparaciones así para que se pueda comprender. Se pregunta: entonces, ¿lo que dicen las publicaciones breves de astrología de varias líneas de texto por cada signo zodiaco, pues hablan solo de una posición del Sol de las personas nacidas en un tramo aproximado de 30 días, pero no precisan la hora, ni precisan el día, ni precisan el mes, ni precisan el año de nacimiento, ni la época, ni nada? No citan las posiciones del resto de los astros, tampoco citan en qué zonas del signo zodiaco están situados esos astros. Los astros se pueden repartir hay que decir que se ha visto el gráfico. Los astros pues, pueden dar muchas combinaciones, se pueden repartir por distintos signos del zodiaco, o también puede suceder una situación mixta donde se pueden concentrarse unos cuantos astros en un mismo signo del zodiaco y otros astros repartidos por otros puntos del gráfico. Esto hay muchísimas combinaciones. Por decir una cifra, grosso modo, como mínimo hay millones de combinaciones distintas de momento de nacimiento, sumando todas las posibilidades que hay en todos los momentos y eras astrológicas. Las eras astrológicas tienen un periodo de 2.000 y pico años y suman en total 25.000 y pico, todas. Entonces, echando cuentas con la calculadora, ni se sabe lo que podría salir aquí. Como por ejemplo, y centrando mucho las fechas, no es la misma combinación astrológica. Es que cuando se habla del día, de un día en concreto, es que no tiene nada que ver. Un día y no tiene nada que ver. Un día de un año con otro. O sea, y un mismo día no es lo mismo nacer a las 12 de la noche que nacer a las 10, bueno, a las 12 de la noche, sí, que nacer a las 6 de la tarde de ese mismo día. Entonces, por poner un ejemplo, pues no es la misma combinación astrológica la de una persona nacida a las 3 de la mañana, de la madrugada, del 2 de mayo del año 1930, que otras personas a la misma hora y el mismo día de años distintos o décadas distintas. Hay planetas más lentos que cuando se cambia así de décadas, hay los planetas lentos, que se dice que tardan más en dar la vuelta, hacer la órbita, pues cuando se cambian de posición, de signo del zodiaco, pues eso influye para que cada generación tenga sus propias ideas y piense distinto que las generaciones anteriores. Entonces, claro, por eso no es lo mismo como piensan los nacidos en los años 40 que los años 60 y así. Son épocas distintas, porque son posiciones distintas de los planetas lentos, por ejemplo.
queda claro que no se concreta mucho al hablar de solo 12 casos en astrología, signos del zodiaco por posición del Sol. O sea, hablar de signos del zodiaco así no es preciso. Entonces se pregunta, ¿signo del zodiaco? ¿Todas las personas del mismo signo son iguales? Equiparar por igual a todas, hay que decir que equiparar por igual a todas las personas nacidas en un tramo de aproximadamente 30 días, sin concretar hora, ni años, ni épocas, ni mes, es muy impreciso. O sea, es, por ejemplo, pues, claro, que es que dentro de un signo del zodiaco se divide por también por tramos o por decanatos que se conoce en astrología. Y un mismo signo del zodiaco pues puede estar en febrero, puede estar en marzo, puede estar en abril. O sea, se pilla distintos tramos. O sea, no es lo mismo lo del signo de Leo, cómo les afecta nacer los primeros 10 días del signo que los siguientes 10 días en la parte central del signo que los últimos 10 días. Eso es en un mismo año. Los que nacen con el sol en Leo, que nacen en verano. Entonces, es como cometer una imprecisión así de no concretarse, es como decir que una marca de coches hace todos los coches iguales durante toda la vida que la marca existe. Hay que distinguir en el tema de los coches, la marca, el mes, el día, el año de fabricación, el modelo, la motorización, ese motor, qué combustible usa, los elementos de serie, y esta es la generación del coche, la versión, el color, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se pregunta cuántos coches distintos ha vendido SEAT a lo largo de la historia, de su historia. Pues el cómputo de todos los coches SEAT sería solamente una combinación del signo del zodiaco, si comparamos con las publicaciones breves de astrología, y no es así, porque hay mucha amiga y por desgranar. Entonces, si centramos eso así como una publicación breve, ahora habría que tener en cuenta a otras 11 combinaciones distintas u otras marcas de coches, que sería el resto de los signos del zodiaco, por decirlo de una forma simple y sencilla. Se pregunta, ¿cuándo nace una persona? ¿Se considera nacimiento? Esto he hablado ya en otros vídeos, pero bueno, lo voy a repetir porque hay cosas nuevas. Se considera nacimiento en astrología cuando el bebé da su primera respiración. En ese momento se crea una situación que le acompañará siempre a la persona durante toda su vida. Es como una foto inicial que siempre llevará en su bolsillo durante toda su vida. Es algo que la acompaña siempre. También se podría comparar que es como un traje elástico que se adquiere en el nacimiento, o la vida se lo pone, y que llevará siempre pegado al cuerpo. Es algo que siempre, por eso es muy importante saber el momento exacto del nacimiento, porque es algo que siempre le acompaña. ¿Alguna explicación más sencilla del nacimiento? Pues cada momento del nacimiento es único y se dan una serie de circunstancias que se fijan a la persona de por vida. Es como un tatuaje que no se puede borrar, eso acompaña siempre. Es algo que no se pierde, siempre está ahí. Según el momento de nacimiento, al dar la primera respiración, es como si la persona absorbiera en ese instante las características astrológicas de ese momento. Por un lado, se absorbe las características de ese momento a nivel personal, y por otro, entra también las características de la ciudad donde naces, de la comunidad autónoma donde naces y del país donde se nace. Porque las características de la fundación de una ciudad, las características de una fundación de una comunidad autónoma y de un país, pues hay una mezcla que entra en la persona y influye sobre ella. Y todo eso entra, todo esto en mix, toda esta mezcla entra en la persona cuando nace.
y da su primera respiración. Entonces, dependiendo del momento de nacimiento, la persona adquirirá unos elementos de serie u otros. Como he dicho, a nivel personal, lo anterior y que se mezclan con las características comunes adquiridas por nacer en un lugar, país, comunidad autónoma, etcétera. De esto hablaré de los momentos de nacimiento de España y de la comunidad autónoma, hablaré en siguientes vídeos. Los momentos de nacimiento es como haciendo una comparación así bastante simples, muy sencillas. Esto no estoy hablando de forma técnica, pues voy a poner varios ejemplos. Los momentos de nacimiento sería como mezclar pinturas de distintos colores en muy distintas proporciones, diferentes proporciones según el momento de dar que se da luz. ¿Cuántas combinaciones, se pregunta, cuántas combinaciones diferentes hay de posibles mezclas de colores variando cantidades de color dependiendo de cada situación? Pues muchísimas. Se ven los hermanos en su forma de ser, en su físico, en su color de pelo, etcétera. Nacen con su propia mezcla de colores de pintura concreta dependiendo del momento. Hasta en el mismo momento de nacimiento, si cogiéramos dos momentos de nacimiento iguales, en distintos países la mezcla cambia, porque el instante de la fundación del país es distinto y la zona geográfica de ese país es distinta entre unos y otros, entre países. Son distintas los momentos de fundación de los países y hay una mezcla bastante. Por eso yo me centro en cierta especialidad, porque te tienes que centrar en cierta especialidad para hilar fino. Porque no es profesional que te pillen fuera de juego en algo. Entonces, lo profesional es controlar lo que ofreces. No controlar un montón de cosas y no ofrecer un montón de cosas y pecar de que tienes alguna deficiencia en algo. No, lo que ofreces lo controlas. Y hasta así no hay dudas, no hay fisuras, no hay queja. No hay queja porque dominas lo que haces. Entonces, otro ejemplo sería como cocinar. Los padres son los cocineros que ponen los alimentos y en el momento del nacimiento del bebé la vida echa una cantidad concreta de especias a la comida. Dependiendo de la gestión de los padres, o sea, cocinar, esto es una comparación, dependiendo de la responsabilidad del niño, futuro adulto, cómo gestione su vida, cómo se lo ponga, y de las especias que ha puesto la vida en ese instante de nacimiento, el resultado puede ser variado. Decir que se hace, en este caso, una comparación del bebé y futuro adulto como si fuera a cocinar comida. No quiere decir que el bebé sea comida. Entonces, pues, si todo esto se gestiona bien y la vida pone las especias potenciales, pues puede dar como resultado a una persona que merezca la pena, si se esfuerza en ello. O sea, ahí se genera un gran plato de comida de calidad que da lugar a una persona a tener en cuenta en la vida. También hay que decir que dependiendo de los momentos de la vida hay momentos de diferente potencial. Entonces cada persona, dependiendo su potencial que le ponga a la vida, pues hará lo que buenamente pueda. Entonces recalco que esto es una comparación, no estoy diciendo de comer niños ni nada parecido, ni cosas raras. Es una explicación muy simple para que se entienda, se comprenda y se pueda ver. Pues bueno, aquí los alimentos, las especias y los padres y el niño a ver que lo gestionen lo mejor posible. Otro ejemplo es como un ordenador portátil. Pues bueno, dependiendo del momento de nacimiento, pues se instalarán diferentes hardware o software. Los padres han fabricado, es como si los padres hubieran fabricado la carcasa y la estructura del ordenador. En el momento de nacimiento sale el cuerpo, que es la carcasa y la estructura. Y la vida en ese momento de nacimiento pone los componentes del portátil, pone ciertas potencialidades. Entonces, dependiendo del instante de cuando nace, pues se instalan unas características u otras, ya sea memoria RAM, procesador, tarjeta gráfica, etcétera.
ahí, dependiendo del momento, pues instalan unas u otras características. Entonces, claro, dependiendo de las personas, qué potencial tengan, pues tendrán que dedicarse a una cosa u otra. Hay personas que nacen pues con un físico muy fuerte y se podrán dedicar al deporte. Hay personas que nacen con otras características y tendrán que ser científicos. Entonces, hay personas que nacen siendo como diferentes estructuras y medidas de pantalla. Por ejemplo, unas personas serán como un portátil de 17 pulgadas, otras personas con un portátil de 10, otros con un portátil de 15, otros con un portátil de 13, la medida que sea. Y la vida en ese momento les instala unas potencialidades, uno, unas características de potencial concretas. Y lo mismo pasa en el software, que dependiendo del nacimiento se instala software con dicho potencial dependiendo del momento de nacer. Esto puede sonar muy raro, pero bueno, pero yo como digo, la astrología la tienen en cuenta las grandes personalidades en el mundo, los grandes imperios, los grandes países. Y lo estoy explicando de una manera que no se suele explicar, entonces es porque se entienda. Claro, pues dentro del ordenador, pues la vida instala la, la, unas potenciales u otras. Y el software igual. Entonces, otro ejemplo. Cuando nace el bebé es como si la vida creara en ese instante una asociación de personas con distintos cargos y trabajos en dicho grupo, dependiendo del potencial de los socios y la manera de comportarse entre ellos, del nivel de su rendimiento en la asociación, de cómo gestionen todo, etcétera. Pues eso crea como una media, hace una media de rendimiento o de producción y entonces eso se plasma en la persona. Entonces así será el transcurso de la vida de la persona. Según cómo vaya funcionando esa pequeña empresa que lleva dentro la persona, así se reflejará en lo que es ella. O sea, o sea que lo que pasa en un grupo, en astros, influye en la persona. Otro ejemplo, como un bocadillo o sándwich, con distintos ingredientes y según cosechas y épocas de producción. Dependiendo del momento de nacimiento, la vida genera una combinación de bocadillo o sándwich. Pueden haber más ingredientes de una cosa u otra, según la ocasión cuando se prepare, según la ocasión cuando se prepare, pues puede haber una de una manera u otra. Las cosas pueden ser. La persona es como si fuera el pan y los ingredientes los pone la vida en el instante de nacimiento. Entonces, estos son explicaciones muy simples. No, a nivel técnico no me es cómodo explicarlo así porque no a nivel técnico pues es totalmente distinto, pero bueno, lo tengo que explicar para hacer poco a poco un acercamiento a la astrología. Entonces, porque esto no es esto cuando aprendes astrología no se aprende así. La astrología es muy precisa, son matemáticas. O sea, ese es sota caballo rey, no es nada abstracto. Por eso, por eso, dependiendo de cuándo se nazca, incluso los mismos ingredientes, pues los hermanos tienen características distintas, distinto destino en la vida, porque a pesar de ser hijos de los mismos padres, son como bocadillos preparados en distintas épocas. O sea, gemelos que nacen con una diferencia de 20 minutos, pues parece de ciencia ficción, pero no, ciertas cosas son distintas. A nivel psicológico pueden pensar de manera distinta también.
Entonces, por ejemplo, pues se sabe en sectores de la industria, como las pinturas, la cerámica, las baldosas, etcétera, que saben que aun mezclando los mismos ingredientes, componentes, pues los lotes de fabricación salen de unos de otros con un ligero distinto tono o color, no son iguales entre los distintos momentos de fabricación. Comparando semanas, por ejemplo, pues en las personas aún se da muchísimo este tema muchísimo más con más importancia y muy diferente. O sea, solo hay que ver los hermanos de los mismos padres, que realmente son de los mismos padres, hermanos que son más morenos de piel, menos, distinto pelo, distinta altura, más distinta constitución física. Entonces, una comparación como los electrodomésticos de una casa. Hay distinta potencia, puede haber distintas marcas, distintos modelos, etcétera. La persona bebé es como si fuera la vivienda o la cocina. Y la vida al nacer, esta persona es como si la vida mete los electrodomésticos en la casa. Que dependiendo del momento de nacimiento, pues la vida dirá, oye, pues hay que meter este tipo de electrodomésticos o lo otro, esta potencia o lo otro. O este color, esta capacidad, la que sea. Entonces la vida dice, bueno, pues este momento vamos a meter distinta marca, distinto potencial, distinta capacidad, distinta clase energética, etcétera. Pues como he dicho antes, por eso hay hermanos con distinta altura, más flacos, más gruesos, con distinto color de pelo, más aplicados en los estudios, otros más despistados. Hay distintas potencialidades, hay hijos que salen que según un momento de nacimiento que muy centrados y otros más descentrados. Entonces, es el resultado de los padres hacer mezclas hechas en distintas épocas. Entonces, en el mercado hay variedad sustancial de marcas de electrodomésticos y especificaciones y eso influye en las distintas cocinas, hermanos, por hacer una comparación. Depende cuando se pida la cocina, los mismos padres, unos padres que pidan que tengan unas cuantas casas y pidan meter unos electrodomésticos en un año, instalar electrodomésticos en su casa un año, y van a otra casa y dicen dentro de 10 años, dicen, oye, pues vamos a meter, en esta casa vamos a pedir electrodomésticos, pues a lo mejor van a comprarlos y ya no están, o no existen la variedad esa. Pues eso pasa cuando los hijos, que en cada momento influye de una manera y da unas características distintas. Entonces recalcar que lo que acabo de mencionar es una forma de hablar para que se llegue a entender de forma simple. Si me pongo a explicar los vídeos de forma técnica no se entenderían, porque la astrología realmente no se aprende así. La astrología es bastante serio el tema. O sea, y es bien sabido que hay gente que empieza a estudiarla y no le entra y la abandona, y hay gente que, que le entra y sigue. O sea, ahí hace falta muchísima disciplina, y esto lo dicen los astrólogos que tienen 60 y pico de años, 70, 80, o sea, que, que lo ven en sus alumnos. Entonces, lo ven y ellos lo han dicho, porque los astrólogos aquí en España, muchos, los más veteranos, aprendieron de forma autodidacta. Tuvieron que leer libros de otros idiomas y aprender ellos a base de leer libros y libros y libros. Entonces, aquí acaba la explicación del vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos, en los vídeos siguientes. Saludos, soy José Antonio Ayova Goldey.